Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos hoy domingo en esta celebración, en este tiempo que el Señor nos regala para honrarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para reunirnos en familia, con la iglesia, en el propósito único de adorarle a Él. Acerquémonos al Salmo 1 para que sea el Salmo quien nos oriente en la adoración, en todo lo que será la expresión cúltica que hoy daremos al Señor. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Señor, hoy queremos ser parte de ese pueblo, de esos dichosos, de esos bendecidos, bienaventurados, quienes en tu gracia hoy disfrutan de una comunión contigo, Señor. A quienes, Señor, les has permitido que esa palabra tuya se abra y sea comprendida en sus corazones. Y una vez la comprendemos, Señor, podemos meditar en ella de día y de noche. Poder disfrutar de la alegría, de la bendición, poder gustar, saborear esa tu palabra, para que sea esta la que encamine, enrute nuestros pasos, pero también este tiempo de adoración que queremos tributarte a ti, Señor. Recibe esta expresión de nuestra adoración en la que queremos, Señor, expresar nuestra fe, una fe que surge de lo que ha sido y es nuestra reflexión en tu palabra. Estamos en tus manos. Recibe esta expresión de adoración, Señor.
por favor. Señor, te damos gracias en este nuevo día, exaltamos tu nombre. Y allí donde te encuentras, alaba al Señor. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Ay, tú pagaste por mi vida, te ofreciste en sacrificio, y no olvidé el alma mía ninguno de tus beneficios. Él perdona tus errores, te das y te sana las dolencias. Ay, como no, te rescata de lo oscuro y demuestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, te colma con sus bienes. Digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Él perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor. Te rescata de lo oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de, y yo a ti le canto un son, pa' que tú me digas, que no te bendiga, que me bendigas, pa' que tú me bendigas, el Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión. Rey de Reyes, Él te añora y te protege, oh mi Dios. Rey de Reyes, poderoso y majestuoso, mi Señor. Y yo a ti le canto un son, pa' que me bendigas, santo mi son, que me bendigas. Él perdona tus errores, te quemas y te sana las dolencias. Y como no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, te ama, te colma con sus bienes. Digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Y yo te canto a ti, yo te canto a ti, mi buen pastor. Tú me diste la alegría y bailo soy. Te llevaste toda angustia, santo Dios. Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Y yo a ti le canto un son, pa' que me bendigas, santo mi son, que me bendigas, pa' que me bendigas. Aleluya, diga el Señor gracias con todo mi corazón. Eres majestuoso y poderoso. Nuestra fe, Señor, está puesta en ti, porque todo lo que es nacido de ti vence al mundo. Gracias, Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe
está la victoria que ha vencido al mundo, Señor, nuestra fe. El Salmo 1 dice: dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Qué precioso llamado del Señor hoy a ser felices, dichosos, bienaventurados, bendecidos, gracias a esa meditación en la palabra del Señor. Una meditación que se convierte en vida, en una praxis, en una vivencia, en un peregrinar, iluminados por esa escritura. Por eso dice que todo lo que hace prospera. Que sea la palabra del Señor la que encamine nuestros pasos. Que sea la palabra del Señor también la que desafíe nuestro quehacer, la manera y la forma en cómo nosotros debemos reconocerlo a Él. Y este es el momento en el que, en obediencia a su palabra, procedemos a reconocerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que sea esta la oportunidad de honrar y glorificar al Señor, no de devolverle, sino de reconocerlo. Por gratitud ofrendamos, por gratitud ofrecemos hoy nuestros diezmos. También que esta sea la oportunidad de unirnos en ese gesto de solidaridad hacia las familias necesitadas en la canasta de amor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En especie o en dinero? Puedes hacerlo para que una familia que hoy no tiene pan en su mesa pueda disfrutar de este. Unámonos al Señor, unidos todos delante del Señor, glorificándolo solo a Él. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos haces un llamado a hacer de tu palabra la guía de nuestros pasos y nuestra adoración. Y haciendo de tu palabra la guía de nuestros pasos y de nuestra adoración, es que queremos hoy reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas, pero también de la solidaridad con el hermano, con el prójimo, con la familia necesitada. Oramos que bendiga los diezmos y ofrendas y que sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino. Y oramos, Señor, por esas familias que serán bendecidas a través de la canasta de amor, que podrán, Señor, disfrutar de ese buen cuidado tuyo, Señor. Y que tu iglesia, Señor, permita hoy contagiarse de la alegría de dar. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén, Señor. Creemos en el Dios de la vida, en el único Señor y soberano. Eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestra fuerza y nuestro poder. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador.
Señor, gracias. Acercarnos a ti y adorarte, Dios. Bendecir tu nombre santo cuando podemos reposar en el Dios de la vida y descansar. Toda nuestra vida, Señor, nuestra fuerza viene de ti. Toda nuestra fortaleza, Señor, está cimentada en el Dios de la vida. A ti nos acercamos para decirte, eres digno de adorar. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Poder exaltarte y glorificarte, Señor, y poder, Señor, confesar quién eres tú. Digno de adorar, soberano, Señor, eterno Dios. Aleluya. Una prioridad es una preferencia o ventaja que una persona o cosa tiene sobre otra. Hoy estaremos hablando sobre el tema escogiendo bien nuestras prioridades. Que en este 2022 nosotros podamos escoger bien nuestras prioridades. Quiero invitarle para que me acompañe en la lectura bíblica. Encontramos en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Señor, que en este nuevo año nosotros podamos tener la capacidad de discernir cuál debe ser nuestra prioridad. ¿Cuál ha de ser la prioridad de la iglesia, la prioridad del creyente, la prioridad de cada familia? Señor, danos la sabiduría y que podamos tomar la decisión, la determinación, Señor, de hacer énfasis en lo que realmente es prioritario. En el nombre de Jesús, te alabamos y te exaltamos, oh Dios. Amén y amén. El texto nos va a mostrar, nos va a decir que María recibe a Jesús en su casa. Muestra a María aquí como una persona que está al tanto de lo que pasa en su casa, está al corriente. Muestra la calidad de dueña de casa, pero nos muestra a María, su hermana, en cambio está al pendiente de Jesús. Marta está al pendiente de todos los asuntos relacionados con el servicio, pero María, inmediatamente Jesús entra a su casa, María acude a los pies de Jesús. En estas dos hermanas podemos ver el intento de honrar y de servir a Jesús de una manera muy particular. Las dos tenían unas actitudes que quiero que las miremos en esta mañana totalmente diferentes o que pareciera como si se contraponen. Las actitudes de estas dos mujeres. La actitud de Marta. Marta estaba ocupada, pues tenía mucho que hacer, nos va a decir el versículo 40. Tenía mucho que hacer. Estaba ocupada en el quehacer diario. Estaba ocupada en el servicio. Estaba ocupada en la diaconía. La palabra servir que aparece aquí, servir, es la misma frase que el Nuevo Testamento va a utilizarnos para diaconía, que tiene que ver con el servicio eclesial, con el servicio que se hace o que nosotros comúnmente hacemos en la iglesia, en la casa del Señor. Marta estaba ocupada en las tareas que implicaban tener
una visita en la casa. Marta estaba entre la distracción y la ocupación. Entre la distracción y la ocupación, porque sus ocupaciones la estaban distrayendo de lo que realmente va a ser lo importante o lo prioritario. Pero ella no se queda callada ante la situación. Lo que está pasando conduce a que Marta tenga que protestar, tenga que intervenir, y plantea una pregunta retórica al Señor. Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayudes. Dile que me ayude. Marta pondera la situación. Insinúa que Jesús está siendo desconsiderado con ella. No te importa. No te importa lo que está pasando. Porque su hermana María, quien debía estar acompañándola en los quehaceres de la casa, está sentada a los pies de Jesús. Y es importante la actitud que toma María. La actitud de Marta versus la actitud de María. María inmediatamente acude a estar a los pies de Jesús. Esta es una actitud que sale de lo común. Es una actitud que rompe lo cultural, que rompe lo social, que rompe lo religioso. Porque María acude cual fiel discípulo a escuchar las enseñanzas, las palabras de su maestro, de su Señor. María le da prioridad a Jesús, a su enseñanza, le da prioridad a sus palabras, le da prioridad al discipulado a los pies de Jesús. Y Jesús la ve y la considera como discípula, porque no hace lo que otro maestro de su época hubiese hecho. Ningún rabino de la época de Jesús, ningún maestro de la época de Jesús hubiese considerado posible el hecho de que una mujer estuviera allí a sus pies, recibiendo de primera mano las enseñanzas, las instrucciones. Lo que estaba haciendo María iba contra las reglas culturales, iba contra las reglas religiosas. Y Jesús lo ve y no dice nada, no le recrimina, porque María está organizando las prioridades que un creyente debe tener. María toma esa posición, esa actitud de ese creyente fiel que acude a los pies de Cristo, que está allí a los pies de su Señor, dispuesto a aprender, dispuesto a escuchar. María se ocupa en el ser, mientras Marta está ocupada en el hacer. Dos actitudes distintas que no necesariamente tienen que reñir la una con la otra. Esto es un asunto de prioridades. Esto es un asunto de orden en lo que estamos realizando, de orden de prioridades. ¿Qué va en primer lugar? ¿Cómo se organizan las cosas? Eso no es simplemente decir que lo uno es bueno y lo otro es malo. Serán ambos buenos en la medida que nosotros organicemos el orden de las cosas. María, ocupada en el ser, está a los pies del maestro, a los pies de Jesús, escuchándolo. Tenía ella una hermana, dice el versículo 39, llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. María sabía bien cuáles eran sus prioridades. Su prioridad era estar a los pies del Señor. Lo demás puede esperar. Lo había comprendido. Ella necesitaba ocuparse en el ser, en ese instante donde su vida iba a ser transformada. Porque lo que está pasando aquí, la Biblia nos va a mostrar, tanto aquí en Lucas como en Juan, 2 veces, nos va a mostrar
cómo esta familia está relacionada con Jesús. En 3 momentos, que ya luego hablaremos de ello en otra ocasión, pero vamos a encontrar 3 momentos distintos en los cuales esta misma familia está involucrada o relacionada con Jesús. Y lo que está pasando aquí en este primer encuentro va a ser determinante para las situaciones que han de venir para esta familia. Lo que está pasando aquí es algo que va a marcar la vida de ellos. Y María está dándole prioridad a lo importante, al escuchar al maestro. El escuchar las enseñanzas de Jesús. María le está dando prioridad a lo que la iglesia hoy debe darle prioridad, a la palabra del Señor, al discipulado a los pies del Señor. Porque es que es allí donde el ser es transformado. Es en ese proceso de discipulado donde somos transformados, vamos siendo transformados a la imagen que Dios tiene y quiere y desea para nosotros. Es en ese proceso de escuchar a Jesús, escuchar la voz de Jesús, lo que nos lleva a desarrollar la actitud de siervos fieles o nos conduce a ser verdaderos adoradores. Pero primero tenemos que escuchar al Señor. Antes del hacer, debemos ocuparnos en el ser. María se está ocupando del ser. Su ser tiene que ser transformado y su ser es transformado en la medida de que la palabra transformadora, la palabra que tiene el poder para transformar su vida, está llegando, está entrando por sus oídos, calando en su corazón, transformando su conducta, su comportamiento, su cosmovisión. Todo está siendo transformado, producto de la palabra del Señor. Necesitamos darle lugar a ese espacio del escuchar atentamente al Señor para ser transformados, para ser cambiados. Necesitamos hacer énfasis en lo prioritario que hay de nuestro discipulado. No se tratan simplemente de lecciones aisladas, de información. Discipulado no se trata simplemente de un cúmulo de información, recibir información, sino que es un proceso de transformación. El discipulado no es solo recibir información. El discipulado es un proceso de transformación donde el ser es transformado, donde la vida del creyente es transformado en la medida que dejamos o que permitimos que sea la palabra de Dios la que nos hable, la que llegue, la que cale en nuestros corazones. Cuando no prestamos oído, cuando estamos más afanados por otros quehaceres antes que por la palabra del Señor, estamos sacrificando el discipulado. Cuando hacemos un énfasis desmedido primero en el hacer, en las actividades, estamos sacrificando el discipulado. Lo que va a ser el cimiento para nuestra vida cristiana cuando lleguen diferentes momentos que han de llegar a nuestras vidas. Todo va a ser, todo lo podremos resistir o va a ser determinante para enfrentarlo todo, el discipulado que hayamos tenido a los pies del Señor, haber estado allí, haberle escuchado. María, su actitud era la de un discípulo fiel, una actitud discipular. Se puso a la escucha de su maestro, estuvo a la escucha. Y esto interesante como también vamos a encontrar al joven o al niño profeta y juez Samuel. Cuando el Señor le habla por primera vez y su actitud es: habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. La actitud de alguien que quiere ser servidor, de un servidor, debe ser primero la actitud de un buen oidor. Santiago nos va a decir que debemos ser prontos para oír, estar dispuestos a oír.
¿Qué tan dispuestos estamos como iglesia a oír, a escuchar la voz del Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos para venir y sentarnos a sus pies, a escuchar lo que Él nos quiere decir antes de correr a realizar o a hacer lo que nosotros creemos que Él quiere que hagamos? Lo que nosotros creemos que Él está buscando que hagamos. Necesitamos organizar nuestras prioridades. Escoge tus prioridades. Escojamos nuestras prioridades en ese 2022. Ocuparnos en el ser es la buena parte, la cual nadie nos la quitará. Ocuparnos en el ser, ocuparnos en esa transformación, en ese discipulado que transforma, esa voz de Dios que transforma, esa palabra de Dios que tiene el poder para dar vida nueva, para transformar el carácter, para corregir las aptitudes, el comportamiento, transformar mi ser y hacerme nueva criatura. Esa debe ser nuestra prioridad. Marta, por su parte, estaba ocupada en el quehacer, ocupada en las tareas diarias, y en este caso, en las tareas que implicaban la atención a una visita. Marta estaba entre las ocupaciones y la distracción. Sus tareas domésticas, sus tareas del servicio, la tenían distraída de lo que debería ser su prioridad. Eso hace que ella tenga una actitud distinta que la de su hermana. Ella hace una solicitud. Primero, ella prepondera el servicio por encima de otra cosa. Y ella le reclama al Señor, no te da cuidado. La Nueva Versión Internacional dice que Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Señor, ¿no te importa? Pero ella viene abrumada. Otra versión nos podría decir que ella está preocupada, agitada, inquieta. Ella viene con una carga enorme, con un reclamo. Y le hace la pregunta a Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje sirviendo sola? ¿Por qué tenía que importarle a Jesús? Porque para otro maestro de la ley el asunto era importante. Porque para la cultura, para la sociedad, para la religión sí era importante. El lugar de la mujer tenía que estar desempeñando su rol. Allá el servicio en otro lado, no estar tan interesada por estar prestando atención a las palabras de Jesús. Y ella lo que está mirando como haciendo una comparación entre el Señor Jesús y otros maestros de la época, y otros rabinos y otros líderes religiosos. Otros sí le dan importancia al asunto. Y ella lo que hace es comparar y preguntarle a Jesús, ¿por qué a ti no te importa? O sea, no tienes compasión, no te da compasión de mí, no te importa ni la cultura, no te importa ni la tradición, no te importa o no te importo yo, no te importo que estoy sola. Ella se considera sola, estoy sirviendo sola, estoy haciendo todo yo, y tú como que no te inmuta frente a lo que está pasando. Yo no te importo. ¿Acaso mi servicio, mi quehacer no te importa a ti? Y aún va más allá y le dice a Jesús lo que Jesús debía de hacer. Le dice a Jesús que debería actuar como actuarían otros líderes. Le dice a Jesús
que debería actuar como ella cree que debe actuar. Dile que me ayude, dile que me acompañe, dile que venga a su lugar. Dile lo que otros le dirían, dile lo que a mí me gustaría decirle. Pero la pregunta es, ¿por qué ella misma no le dice a su hermana? ¿Por qué en vez de dirigirse a su hermana, ella tiene que ir a Jesús? Pareciera como si fuese un sofisma aquí de distracción que ella utiliza para dar de una u otra manera a entender cómo es que la situación no está muy bien con su hermana. Está tan cargada porque el texto nos va a decir que está preocupada, está inquieta, y todo esto tiene que ver con el estrés. El término que aquí se utiliza para preocupada tiene que ver con una situación de estrés, cuando la preocupación llega a tal nivel que se pierde la noción de las cosas y no se está a la altura de la circunstancia. Cuando te descompones de tal manera que pierdes como el control de sí mismo y terminas insultando, regañando, hablando mal, hablando feo, hablando duro, hablando golpeado. Ese es el mismo verbo que aparece en la parábola del sembrador como un factor que ahoga la semilla de la palabra. Las preocupaciones, los afanes, las preocupaciones ahogan la palabra, ahogan la semilla. Y es el mismo verbo que Jesús utiliza aquí, o que el escritor más bien utiliza para describir a Marta, quien estaba preocupada, estaba estresada, y su estrés la tenía inquieta, la tenía agitada, la tenía intranquila, estaba mortificada. Su ánimo no estaba bien para con su hermana, y ahora veía que Jesús debía intervenir. Y ella no se dirige personalmente a su hermana, sino es que lo quiere hacer a través de Jesús. Tan estresada está, tan ofuscada está, tan preocupada. Esta preocupación de Marta tiene que ver con un nivel de estrés extremo, que ella utiliza unas palabras para decirle a Jesús, tratarlo prácticamente de injusto o de descuidado, de injusto y de descuidado, de injusto para con ella y de descuidado en cuanto a lo que tradicionalmente la cultura manda, determina, o como las personas naturalmente hacen. Marta le dice al Señor, ¿no te importa? Marta está ansiosa. Jesús le dice, Marta, Marta, estás ansiosa y estás permitiendo que esta situación te perturbe. Te has dejado perturbar por la situación, Marta. Te está controlando la situación, Marta. Jesús le dice, estás angustiada. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, estás intranquila, estás preocupada por muchas cosas. Las cosas, los quehaceres, las actividades, el servicio te tiene tan angustiada, te tiene tan inquieta, tan intranquila. Pero esa no debe ser la prioridad. Jesús va a mostrarle que es una intranquilidad que le causa estrés, más no gozo. Le causa amargura, más no alegría. Eso es lo que está causándole. ¿Por qué? Porque no ha organizado sus prioridades. Está haciendo antes que escuchar. Se ha dedicado al hacer y no está escuchando lo que necesita para la transformación del ser.
no está ocupada en el ser, en el escucha que transforma nuestro ser. Ella está ocupada en actividades. Jesús le va a decir que la actitud correcta es la de María. María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual nadie jamás le quitará. La que realmente hará que ella agrade el corazón de Dios. Si queremos, si Marta lo que quería era atender bien a la visita, si Marta lo que quería era honrar a Jesús, si Marta lo que quería era agradar a Jesús con su vida, con su servicio, primero tenía que oír a Jesús. Tenía que oír a Jesús. Pero ella decidió, tomó la decisión de primero hacer, mientras que María tomó la decisión, decidió la mejor parte: escuchar, recibir instrucción, recibir discipulado, recibir las enseñanzas, como Dios quiere que hagamos las cosas. Debemos tener el discernimiento suficiente para distinguir lo necesario de lo efímero. Necesitamos discernir lo necesario de aquello que no es tan prioritario, que en el orden de prioridades va de segundo. Lo que permanece de lo circunstancial. Debemos pedirle al Señor que nos ayude y nos dé la capacidad de discernir qué es lo que Él quiere y tiene para nosotros, ya que es necesario que nosotros podamos ser diligentes para escuchar la palabra antes de correr a hacer. Mientras Marta se enfocaba en el dar, María adoptaba la actitud de quien recibe, dando prioridad a las palabras de Jesús. Marta quería dar servicio. María prefirió recibir enseñanza, recibir palabra, recibir discipulado. Antes de ir a dar servicio, primero recibamos lo que nos transforma, recibamos palabra, recibamos la enseñanza que nos transforma. El reproche que Jesús hace no simplemente se trata de que lo que Marta estaba haciendo no servía. Se trata más bien de cuestión de orden, de organizar nuestras prioridades. Para servir bien, primero debemos aprender a escuchar. Para servir en el reino, debemos primero escuchar al Rey del reino. No podemos intentar realizar un buen servicio dentro del reino. No podemos pretender realizar un buen servicio en la obra del Señor si no estamos escuchando al Señor de la obra. Si no escuchamos bien al Señor, no podremos servirle como Él quiere. Resultará que estaremos haciendo lo que nosotros creemos que el Señor quiere, no lo que realmente Dios ha mandado que hagamos. No es simplemente lanzarnos como un volador a hacer cosas, es saber escuchar. Queremos actuar sin primero recibir la información que nuestro Señor tiene para darnos. Debemos estar a los pies de nuestro Señor para escucharle fielmente a Él, porque de lo contrario simplemente caeremos en un activismo que tiene como fin más que satisfacer el corazón de Dios, satisfacer nuestro ego para sentir que estamos haciendo cosas que buscan agradar a Dios, pero no estaremos atinando realmente a lo que Dios nos está mandando que hagamos. Debemos escuchar primero al Señor, porque si no podemos caer en un activismo frustrante, desgastante y estéril. Más importante que el hacer es el saber escuchar al Señor.
es el saber escuchar, escuchar atentamente al Señor. Marta quería y estaba ofreciéndole cosas a Jesús, mientras que María se ofrece a sí misma como un fiel receptor de su mensaje. Para ser buenos servidores, primero debemos ser buenos oidores. Y es importante, es tiempo que nosotros podamos organizar nuestras prioridades, escoger bien nuestras prioridades. Antes de ocuparnos en el hacer, ocupémonos primero del ser. Antes de ocuparnos de las actividades, de los programas, ¿qué programa vamos a ejecutar como iglesia en el 2022 para el Señor? ¿Qué actividades vamos a llevar a cabo? Primero, detengámonos a los pies del Maestro para escuchar, porque mientras escuchamos, nuestro ser está siendo transformado. El Señor está interesado en nuestro ser, no solo en nuestro hacer. No es el hacer actividades, el hacer programas, el hacer cosas para Dios lo que realmente va a hacer que alegremos el corazón de nuestro Dios. Él se alegra con un ser que ha sido transformado, y el único medio fiel, legal, digno, aprobado para la transformación de vida es la poderosa y bendita palabra de Dios. Todo cambio, toda transformación que venga desde otra fuente puede ser buena para los hombres en términos humanos, pero Jesús es la voz autorizada de Dios, la voz más autorizada de Dios. Sus palabras tienen el poder de transformación. Lo que Jesús tiene para decirle a la iglesia hoy es vital. Mientras la iglesia está pensando qué hacemos para Dios, Dios nos quiere y nos dice: yo tengo que decirte a ti lo que tú debes hacer. Pero para saber lo que realmente debemos hacer, necesitamos sentarnos, bajarle un poquito al acelerador de actividades, de programas, bajarle un poquito al acelerador y escucharnos, y sentarnos, a escuchar. Escuchemos al Señor. Escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos. Así como Jesús pasaba por aquella aldea en Betania y entró a la casa de esta familia, nosotros también tenemos la oportunidad de recibir a Jesús. Recibimos a Jesús, pero nos estamos centrando en lo que Él tiene para decirnos, o estamos haciendo más énfasis en lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Recibamos primero lo que Él tiene para decirnos, para que cuando vayamos a ofrecerle algo a Él, no sea lo que nosotros creemos que Él quiere, no sea lo que la sociedad, la cultura o la religión nos señala y nos dice que es lo que Dios quiere, sino que después de haber escuchado al Señor, podamos nosotros responder a hacer lo que realmente Él nos está mandando que hagamos. Que el Señor nos ayude. Le invito a que incline su rostro. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el discernimiento, Señor, para poder escoger bien nuestras prioridades, organizar nuestra lista de prioridades, y dentro de nuestra lista de prioridades, Señor, tu palabra sea la prioridad. La prioridad de prioridades, estar a tus pies. Prioridad sobre todas nuestras metas, sobre todas nuestras tareas, sobre todo lo que deseamos, sea estar a tus pies, recibiendo tu palabra, recibiendo tus enseñanzas, recibiendo tus instrucciones, para poder salir de allí a hacer lo que realmente alegra tu corazón,
lo que realmente tú quieres que hagamos. Y aunque venga fatiga, y aunque venga cansancio, y aunque vengan problemas en la tarea de realizar la labor, Padre, tu palabra nos dará el consuelo, tu palabra nos dará el gozo, tu palabra nos mantendrá viéndote a ti y no viendo a otras personas, y no contemplando, Señor, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra frustración. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Pastor, gracias. Qué desafío. En un tiempo en el que el discipulado se ha convertido en el hacer cosas, en un activismo estéril, hoy estamos siendo llamados a escuchar al Señor. Y creo que esa imagen de discipulado allí, de estar de María a los pies del Señor, escuchando, es una imagen de discipulado. Recordemos que en un tiempo en el que somos valorados por el tanto hacer, el Señor nos hace un llamado a estar quietos delante de Él. Y de esa manera, como el pastor ha insistido, como termina el texto, María ha escogido la mejor. La mejor. No está descalificando a Marta, pero sí está valorando esa actitud que debemos cultivar. Que Dios nos ayude, que esta sea una semana para estar quietos delante del Señor, a los pies del Señor, escuchando, tratando de discernir su buena voluntad para nosotros, una voluntad que Él desea revelarnos y desea mostrarnos. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Por favor, no se levante allí de su lugar sin tomarse un café y compartir con los suyos, que ha sido el llamado del Señor. Y recuerde que nuestras iglesias ya están abiertas para la participación presencial en los cultos. Si usted está fuera de la ciudad de Cali, seguramente cerca a su casa habrá una iglesia cristiana donde usted puede participar y crecer en comunión, crecer junto a otros hermanos que le van a ayudar a seguir fortaleciéndose en el Señor. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, porque todo lo